en otro sentido, no menos importante, por supuesto, que es posible prevenir el acoso escolar. Pues finalmente el caso de Natalie es un ejemplo claro de que hoy, como estamos, en la situación en la que estamos, es evidente que no podemos prevenir el acoso escolar, no estamos realizando las acciones que tenemos que realizar, no tenemos mecanismos de prevención, sino lo que hacemos como autoridad es ser reactivos y no preventivos, y evidentemente al ser reactivo, pues no resuelves de fondo el asunto, sino lo que haces es tratar de resolver el asunto después de que sucedió. ¿Qué pasa en el caso de la muchacha que falleció? Bueno, se detiene a la niña que agredió, se detiene y ya, ¿no? Pero que hay toda una historia antes de esto y que evidentemente no es posible que pueda seguir sucediendo esto. Mira, hay datos muy claros. El acoso escolar, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afecta al 40% de la población escolar de primaria y secundaria en México. Es decir, estamos hablando de 7.500.000 niñas, niños y adolescentes han sufrido hostigamiento, intimidación, discriminación, rumores infundados, bromas insultantes y hasta golpes en su entorno. La OCDE México ocupa el primer lugar de los 34 países miembros en violencia física, verbal, psicológica y social entre alumnos de educación básica, es decir, primaria y secundaria. Posterior a la pandemia, la violencia escolar aumentó un 75%, Toño, sí. Y el bullying, conocido como bullying, se aumentó un 80%. O sea, vivimos en una situación sumamente violenta y delicada en el Estado mexicano. La violencia escolar se ha intensificado y debe ser atendido como una crisis nacional. Esto que le pasa a Natalie es consecuencia de años de violencia escolar, de violencia a las infancias, que finalmente se van replicando cuando te vuelves adulto. Es un tema bien delicado, Toño, lo que está sucediendo. Nunca más una agresión al interior de las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar con esto al interior de la Secretaría de Educación Pública, desde los derechos humanos, desde ¿desde dónde trabajar este tipo de acciones? Mira, una forma de romper con la violencia a las infancias es entendiendo que tanto niños, niñas y adolescentes son personas y no objetos de propiedad familiar. ¿Por qué? Porque existe una estadística que también es muy delicada y que fue realizada por la Universidad Nacional, en donde recabó en el 2020 que el 63% de las infancias siguen siendo golpeados con fines educativos. El 60% de los adultos considera que las infancias sí deben de tener derecho, pero hay un 20% que considera que los derechos los deciden los padres, y el otro 20% decide que no, que las infancias no tienen derechos. Esto hace que las niñas, niños y adolescentes se vuelvan o los vea la sociedad o las familias como objetos de familiares. Y entonces, si se rompe, si un niño rompe a otro niño, entonces como objeto lo que se exige es arréglalo o págame el golpe, ¿no? Casi, en lugar de buscar resolver la situación. Una de las cosas es eso, Toño, tenemos que romper con esta lógica de que las niñas, niños o adolescentes son objetos de las familias, sino que son sujetos de derecho, que son personas, y esa es una forma de poder romper con esta violencia. Otra es atacando la discriminación, Toño. Uno de los grandes motivos por los cuales se violentan a las niñas y adolescentes, y eso fue un caso que pasó en Querétaro, no sé si recordarás, hace un año más o menos, que terminaron quemando a un niño por el solo hecho de sus raíces indígenas. Y entonces, es un tema de discriminación. Y muchos de los casos de violencia que se viven entre niñas y niños es derivado de que se considera que a esos que violentan no tienen derechos o son inferiores a los violentadores. Y ese es un tema de discriminación. Y ahí es a donde se tiene que buscar
otras rutas diferentes, como el tema de educar y formar a las infancias con una cultura de derechos humanos y no discriminación, caminar en la ruta de la educación de los derechos humanos, y en esas rutas, en esos caminos es hacia donde tendríamos que estar yendo, y no solamente ser reactivos y sancionar, porque escuchaba a un diputado del PAN aquí en Puebla a razón de la muerte de esta niña, a razón de los golpes que recibió, que se aumenten las sanciones. Bueno, pues sí, que las aumenten, pero no hay juzgados que juzguen bien, las prisiones no son para regenerar al prisionero, no, o sea, no hay una impunidad tremenda. Entonces, eso de elevar las sanciones no es lo más importante. Lo más importante es prevenir que se sigan generando este tipo de acciones violentas, Toño. Correcto. Bueno, pues ahí está. 1 minuto para las 9. ¿Con qué rematas, Luis? Pues remato con decirte que Natalie, un comentario que le hicieron donde dicen que lo de Natalie es algo político, es algo de económico. A Natalie lo que está haciendo es dignificándose como persona. Tiene todo el derecho y nosotros tenemos la obligación de ser solidarios con ella en todas las acciones que ella emprenda. No se trata de un tema político o de un tema económico, se trata de dignificación de sus derechos humanos, y si ella se dignifica, nos dignifica a todos los demás periodistas, defensores de derechos humanos y personas que vivimos en el estado de Puebla, en México y en Latinoamérica. Perfecto. Luis Soriano, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, abrazo, buen día. Un abrazo, gracias, buen día. Son exactamente las 9 de la mañana en punto.